Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a ver cómo crear un ranking a partir de una tabla dinámica, donde podremos obtener los mejores o peores vendedores y un gráfico para representar los valores de este ranking de vendedores. Como vemos en la solución, además de añadir la tabla dinámica y el gráfico a partir de la tabla, añadiremos un podium para nuestro top 3 de vendedores y dos segmentaciones para comprobar que los datos cambian en nuestros objetos cuando filtremos la información. Una vez que hemos visto lo que queremos obtener, vamos a crear nuestra tabla dinámica para obtener la suma de las ventas realizadas por nuestros vendedores, y el orden que ocuparía dentro de este rango, es decir, el primero, el segundo y el tercero. Pulsamos en el comando tabla dinámica de la pestaña Insertar. Se nos muestra el cuadro de diálogo. Vemos que como estábamos dentro de nuestra tabla, se muestra en el origen de los datos el texto pedidos. Esto sucede porque hemos convertido nuestra tabla de datos en una tabla predefinida de Excel, y le hemos asignado ese nombre. Lo vamos a comprobar, nos situamos en la tabla y se nos muestra la pestaña Diseño de tabla, y en la parte izquierda encontramos el nombre con el que hemos definido esta tabla. Si queréis conocer un poco mejor el funcionamiento de las tablas en Excel, os dejo unas sugerencias en la parte superior de este vídeo para profundizar un poco más en las ventajas de convertir nuestras tablas en tablas predefinidas. Continuamos con la generación de la tabla. Para ello pulsamos en el botón Resumir como tabla dinámica de esta pestaña. En el cuadro de diálogo, además del nombre del rango que selecciona automáticamente, vemos que en la parte inferior podemos indicarle la ubicación en donde vamos a generar nuestra tabla dinámica. Vamos a crearla en una hoja nueva. En la parte derecha se nos muestran los campos de la tabla dinámica, es decir, los nombres de las columnas que tenemos en nuestra tabla. Como queremos obtener la suma de las ventas realizadas por vendedor, arrastramos el campo vendedor al área de filas y el campo ventas al área de valores. Por último, vamos a insertar el formato moneda para nuestros datos. Nos vamos al campo que encontramos en el área de valores y pulsando sobre él se nos muestra un desplegable de donde seleccionamos la opción Configuración del campo de valor. Pulsamos en el botón de formato de número para darle el formato moneda a los resultados. Al pulsar Aceptar, se nos muestra el formato seleccionado. Ahora vamos a crear el índice en la tabla dinámica que nos muestra la posición que ocupa el vendedor en el rango. Volvemos a añadir el campo ventas al área de valores y vamos a cambiar la función a utilizar. Pulsamos con el botón derecho del ratón sobre la columna y nos vamos a la opción Mostrar valores como y pulsamos en Clasificar de mayor a menor. Se nos muestra una nueva ventana para seleccionar de qué campo quiero crear esta clasificación. Como en nuestro caso solo hemos añadido un campo a la tabla dinámica que es el vendedor, no se muestra nada más en el desplegable. Pulsamos Aceptar y se nos muestra la posición que ocupa cada vendedor en el rango de vendedores a partir de las ventas realizadas. Vamos a cambiar el rótulo del campo donde hemos calculado el índice y vamos a insertar un icono. Nos situamos en el nombre y pulsamos en la combinación de teclas de Windows y el punto. Se nos abre un cuadro de diálogo y seleccionamos uno de los iconos que se nos muestran. En nuestro caso vamos a seleccionar el icono que está escrito la palabra top, ya que estamos creando nuestro propio ranking. Cambiamos el tamaño del icono seleccionado para que la columna quede más vistosa. Y le asignamos un formato a la tabla, eligiendo un diseño en el grupo de opciones de estilos de tabla dinámica. Cambiamos el rótulo del campo por el de ventas totales. Y deshabilitamos los totales de la tabla, ya que el resultado que se muestra solo será el total de los 3 mejores vendedores. Para deshabilitar los totales nos situamos en el desplegable de totales generales y pulsamos en la opción Desactivado para filas y columnas. Ahora vamos a mostrar los 3 mejores vendedores de nuestro rango. Por tanto, vamos a filtrar los datos que aparecen en nuestra tabla dinámica. Pulsamos en el icono de filtro que encontramos en el campo de vendedores, situado en el área de filas. Y en el desplegable de filtros de valor, pulsamos en la opción 10 mejores. En el cuadro de diálogo solo queremos obtener los 3 mejores vendedores.
Por tanto, seleccionamos como valor 3. Pulsamos aceptar y se nos muestran los 3 mejores vendedores, pero sin estar ordenados. Vamos a ordenar los datos que se nos muestran. Pulsamos en la columna que queremos ordenar y con el botón derecho del ratón seleccionamos en el desplegable Ordenar la opción Ordenar de mayor a menor. Si modificamos uno de los valores de la tabla principal, en nuestro caso vamos a aumentar las ventas realizadas por Antonio Cuenca, que no se mostraba en el top 3 hasta los 29.500 euros, y actualizamos la tabla dinámica desde el botón Actualizar de la pestaña Analizar tabla dinámica, veremos que se muestra el vendedor Antonio Cuenca dentro de este ranking de forma ordenada. Los siguientes pasos que vamos a realizar es crear un gráfico y un podium para los 3 primeros vendedores. Para crear el gráfico relacionado con nuestra tabla dinámica, pulsamos en la opción Gráfico dinámico de la pestaña Analizar. Se nos abre el cuadro de diálogo de Insertar gráfico y seleccionamos el gráfico que deseemos. En nuestro caso vamos a elegir un gráfico de barras. Al pulsar Aceptar se nos muestra el gráfico relacionado. Ahora vamos a modificar varias opciones del gráfico para que sea mucho más vistoso. Primero vamos a eliminar la leyenda. La seleccionamos y pulsamos en la tecla de suprimir. Ocultamos los botones del campo, ya que estos nos servirían para filtrar el gráfico. Nosotros posteriormente insertaremos una segmentación para filtrar la tabla y el gráfico. Seleccionamos el campo de vendedores y con el botón derecho pulsamos en la opción de ocultar todos los botones. Elegimos un estilo para el gráfico desde el icono en forma de pincel que encontramos al lado del gráfico, y en el desplegable seleccionamos uno de los estilos que aparecen. Al pulsar en el signo de más que encontramos encima de los estilos, se nos muestra un desplegable con todos los elementos relacionados con el gráfico. Desde los elementos del gráfico marcamos la casilla de etiquetas de datos para mostrar los valores al lado de las barras del gráfico. Y desde el mismo botón desmarcamos la casilla de verificación de líneas de cuadrícula para eliminar las líneas de nuestro gráfico. Cambiamos los valores del eje para que los valores se muestren entre 0 y 200.000 euros y que vayan de 50.000 en 50.000. Pulsamos de nuevo en el botón de elementos del gráfico. En la opción ejes, en el desplegable seleccionamos más opciones. Y en la parte derecha se muestran los elementos para dar formato al eje. Allí escribimos como valor máximo 200.000 y como unidad principal 50.000. Ahora vamos a realizar una serie de modificaciones en la serie de datos para que el índice quede superpuesto a la barra del total de las ventas. Pulsamos en la barra de datos y se muestran las opciones a modificar en la parte derecha de la ventana. En los 3 botones que se muestran, pulsamos en el último botón que hace referencia a las opciones de serie. Y en el cuadro Superposición de series, escribimos como valor 100. Y se muestra el valor del índice incluido dentro de la barra de datos de las ventas totales. Para finalizar con el gráfico, vamos a ordenar los datos para que nuestro mejor vendedor salga en la parte de arriba. Seleccionamos el eje donde tenemos los nombres de los vendedores y se muestran las opciones de dar formato al eje. Y en los 4 botones que se muestran en la parte derecha, pulsamos en el último que hace referencia a las opciones del eje. Marcamos la casilla de categorías en orden inverso y en la opción El eje horizontal cruza, marcamos en la categoría máxima. Por último, seleccionamos el título del gráfico y escribimos Top 3 de vendedores. Y ya tenemos terminado nuestro gráfico. Ahora vamos a crear nuestro podium con los 3 mejores vendedores. Primero vamos a insertar una imagen y para ello pulsamos en el desplegable de imágenes de la pestaña Insertar. Y seleccionamos la opción Imágenes en línea. En el cuadro de búsqueda escribimos el texto podium. Y se muestran todas las imágenes relacionadas con este texto. Marcamos una de las imágenes que se muestran en la parte inferior y pulsamos en el botón de Insertar. Para dejar la hoja de forma más vistosa, eliminamos las líneas de cuadrícula de la hoja, desmarcando la casilla desde la pestaña Vista. Ahora vamos a insertar un cuadro de texto donde mostraremos el nombre del vendedor. Añadimos el cuadro de texto desde la pestaña Insertar. Al pulsar en este objeto cambia el icono del puntero. Lo arrastramos hasta dar el tamaño que deseamos al cuadro de texto. Con el cuadro seleccionado nos vamos a la barra de fórmulas, escribimos el signo de igual y seleccionamos la celda donde tenemos el mejor vendedor, en nuestro caso la celda A4.
y se nos muestra el nombre del vendedor en el cuadro de texto. Aumentamos el tamaño y quitamos el borde del cuadro. Copiamos el cuadro anterior y ahora vamos a cambiar la referencia al vendedor. Nos vamos a la barra de fórmulas, escribimos el signo de igual y seleccionamos la celda A5 que hace referencia al segundo vendedor. Y hacemos lo mismo para el tercer vendedor. Copiamos el cuadro de texto y cambiamos la referencia al vendedor seleccionando en este caso la celda A6. Ya tenemos nuestro podium creado con los nombres de los 3 mejores vendedores. Para terminar vamos a insertar una segmentación de datos para filtrar la información que se muestra y que cambiará todos los datos en los objetos que hemos insertado en nuestra hoja de cálculo. Pulsamos en el comando Insertar segmentación de datos que encontramos en la pestaña Analizar. Recordad que esta pestaña se mostrará si estamos situados en la tabla dinámica. En el cuadro de diálogo seleccionamos los campos de país y producto. Se nos muestran los cuadros de segmentación y vamos a modificar una serie de opciones en ellos. En los cuadros de segmentación vamos a cambiar el tamaño de los mismos, que se muestren 3 columnas para los registros que se muestran en el cuadro y cambiaremos los estilos para este cuadro. Si queréis conocer un poco mejor el funcionamiento de los cuadros de segmentación, no olvidéis visitar el tutorial que os dejo como sugerencia en la parte superior derecha del vídeo. Hacemos lo mismo para el cuadro de segmentación para los datos de los países. Si vamos pulsando los diferentes elementos de los cuadros de segmentación, se filtran los objetos y vemos cómo de forma automática van cambiando los mejores vendedores según el filtro elegido. Con esto concluimos el tutorial de cómo crear un ranking y un índice a partir de las ventas realizadas por nuestros vendedores en una tabla dinámica. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que voy subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.